Bienvenido a este nuevo canal. Quiero mandarle un saludo a todos los dominicanos que están viendo mis videos y también a las personas que son de nacionalidad haitiana. Te recomiendo, si no te has suscrito en este canal, que lo hagas ahora mismo y actives la campanita para que recibas nuestros videos. El video que le traemos para el día de hoy se trata sobre la construcción de un muro que están haciendo entre la frontera de Haití y República Dominicana para separar el país. Antes de yo empezar a desarrollar este video, quiero que me des tu opinión. ¿Qué piensas sobre este muro? Yo sé que algunas personas van a decir sí, que lo hagan el muro, que lo pongan alto para que los haitianos no puedan entrar al país, etc. También hay personas que siempre no quisieran. Quiero saber la opinión de cada uno de ustedes. Yo voy en contra sobre esta decisión. También, como subió el presidente Luis Abinader, yo sé que no es como quien dice amigo de los haitianos. Como él dijo que iba a dominicanizar los trabajos, no puede cargar con Haití. Creo que si lo pusieran a elegir, iba a elegir que construyeran el muro entre la frontera de República Dominicana y la República de Haití. Porque algunos medios de información han informado que las personas y grupos demandan que el Estado dominicano continúe construyendo el muro de alrededor 376 kilómetros a lo largo de la frontera entre Haití y la República Dominicana. La idea de ese muro es separar los dos países. No veo la lógica, no veo la razón. No veo por qué las personas quieren separar los dos países con un muro separatista que está en la mente y el deseo de algunas personas. Dicen que debe ser bien ponderada, estratégicamente centrado, pues es de suma importancia pensar y tomar la lógica decisión de formalizar y concretar la necesidad de implementar esta construcción. Hay que sopesar los múltiples perfiles, contingencias y consecuencias efectivas o negativas particulares que deben ser tomadas en consideración y hacerlo pensando en las consecuencias que podría a corto y extendido tiempo. Vamos a hacer una pequeña imaginación. Si los haitianos lo sacaran a todo de la República Dominicana, ¿cómo estaría la República Dominicana? Eso es una pequeña reflexión que yo me hago y lo quería compartir con ustedes, pueblo dominicano. Desde épocas inmemoriales se han construido murallas, muros, vallados, baluartes y fortalezas para servir de líneas divisorias, defensoras y protección de invasiones o incursiones de tribus, atacantes, ondas de bárbaros, intrusión de extraños o animales salvajes, terroristas nacionales, ciudades y feudos. En algunos casos se construyeron para impedir o controlar la movilidad de personas, tráfico ilícitos de gente. Vamos a continuar. Contrabando fue puntual, pero a veces se lamentó la pérdida de intercambios culturales, deportivos y asuntos de envergadura económica como gestiones comerciales. Los muros nunca se han detenido eficazmente la movilización de la persona y grupo que buscan mayoría social y económica. La historia está llena de evidencia de esta realidad. Una muralla en la línea fronteriza sería un muro de contención, pero no necesariamente una estructura de división entre pueblos. Yo soy una persona que está en contra sobre esta decisión. Yo no sé, ¿y ustedes qué piensan? Quiero que me dejen su opinión. Cada uno de ustedes, díganme qué ustedes piensan de esto. Por favor, te recomiendo que te suscribas al canal, que venimos con más videos muy interesantes. Y este tema no se queda aquí. Venimos con más temas de eso. Hasta el próximo video. Bye.
the game. It's a rich thing.